Hola, bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra de Familia. Nos iba cogiendo un poquito la tarde mientras solucionábamos aquí unos aspectos técnicos, pero aquí ya estamos con esta edición, la edición del mes de octubre del 2019. Hoy vamos a abordar un tema muy importante en esta cátedra, que es una producción del Instituto de la Familia, con todo el apoyo técnico y logístico de la Facultad de Comunicación. No diría solamente nacional, sino a nivel internacional, que no se remite únicamente a temas de alcohol o de drogas, sino que incluso el juego y los videojuegos han entrado a ser parte de este fenómeno. Para abordar este tema, para tratarlo, para conocer si realmente el término adicciones lo estamos utilizando de manera adecuada, saber cómo o desde qué factores se puede generar una adicción, qué papel juega la familia, el colegio, la sociedad en general. Si tal vez cuando yo le digo a mi hijo, puedes tomar licor, pero no afuera de la casa, sino en la casa, a lo mejor estoy fomentando y validando este tema. ¿Y qué podemos hacer, especialmente desde la familia, para prevenir las adicciones? Hemos invitado a dos profesoras expertas en el tema. Comienzo por nuestra invitada externa, la profesora Ángela Trujillo, que es profesora de la Facultad de Psicología, PhD en Psicología Clínica y de la Salud. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Y tenemos a la profesora Aida Casadiego, quien es profesora e investigadora del Instituto de la Familia aquí de la Universidad de La Sabana. Es además psicóloga clínica, especialista en desarrollo personal y familiar y máster en evaluación psicológica, clínica y forense. Nada más ni nada menos. Hola Juan Camilo, Ángela, pues un gusto estar con ustedes y poderlos acompañar a todas las personas que nos siguen en esta cátedra de familia. Esperamos darles elementos esenciales y primordiales pues para la prevención desde el hogar, desde la casa y poderle dar herramientas a todas las personas que nos siguen hoy en esta cátedra. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con numeral Cátedra Familia Unisabana y en las diferentes plataformas digitales que tiene el Instituto de la Familia. Bueno, quiero comenzar con una pregunta para la doctora Ángela. Claro, sí. En algún momento cuando preparábamos el programa y nos reuníamos, hablamos del tema de adicción o adicciones. Usted nos decía que ese término, usualmente o coloquialmente estamos utilizando el término es que es adicto a o que sufre una adicción o los adictos, etc. ¿Estamos utilizando bien el concepto, el término? ¿Qué es la adicción? Pues el término, obvio, es correcto, es un sinónimo de lo que es la dependencia. Lo que pasa es que, digamos, se ha utilizado en demasiados ámbitos el término adicciones y a veces la gente empieza a perder un poquito como la noción de lo que en realidad significa la adicción. Entonces lo que tú decías, ¿no? Entonces es adicto no sé, a las compras, es adicto al teléfono, es adicto al juego, es adicto al trabajo, es adicto a una cantidad de cosas que no necesariamente están relacionadas con lo que realmente es una dependencia, por ejemplo, a una sustancia psicoactiva, que es, digamos, lo que nos compete en este momento. Entonces, el término más adecuado, sin decir que el otro está mal, es dependencia a las sustancias, porque tiene unas características muy específicas de lo que quiere decir depender de una sustancia, lo que quiere decir, digamos, toda esta parte fisiológica
que ocurre dentro de las personas cuando están consumiendo sustancias de un periodo muy largo de tiempo y donde ya el organismo mismo empieza a necesitar la sustancia para poder funcionar, simplemente para poder funcionar. Muy bien, entonces yo podría decir que no quedaría más bien en un error al decir no es adicto o dependiente a, ¿cierto? Es decir, no estaría mal utilizar el término dependiente, pero ese solo, el término dependiente solo se remite a sustancias psicoactivas, o yo puedo también decir es dependiente a un videojuego o es dependiente a su trabajo. El término también se puede acuñar a esos escenarios. Esos escenarios yo preferiría hablar más digamos, de conductas más compulsivas. De pronto el término adicción sí puedes meterlo más allá, porque la dependencia sí, digamos, trae esta connotación fisiológica muy, muy específica que tienen las sustancias psicoactivas y que la ludopatía, que es lo del juego, también ha presentado, digamos, este tipo de cosas. Muy bien. ¿Cómo puede llegar una persona a ser dependiente a? Bueno, obviamente cada sustancia psicoactiva tiene sus procesos de cómo vas a volverte adicto a ella, pero en general lo que ocurre es básicamente la persona puede estar empezando a consumir, digamos, de forma esporádica alguna de las sustancias. Todas las sustancias tienen la característica de que generan adicción o que generan dependencia, porque el organismo empieza a acostumbrarse al uso de esta sustancia, que esta sustancia esté dentro de ellos. Hay unos cambios en el cerebro a nivel pues, bioquímico, básicamente, que empiezan a ocurrir a medida que utilizas con más frecuencia y durante más tiempo la sustancia. Entonces el cerebro y todo el sistema nervioso central digamos que se normaliza o trata de ajustarse a este ingreso de la sustancia, que lo que hace básicamente es alterar la exposición de neurotransmisores en tu cerebro. Entonces el cerebro se acomoda a esta sustancia, entonces cada vez vas a necesitar más de la sustancia o más frecuente para obtener los mismos resultados que tuviste las primeras veces. Ahí empezamos a hablar de dependencia porque el organismo empieza a necesitar cada vez más esa sustancia. Por eso cuando la persona para de consumir, entonces entra el problema de todos estos síntomas fisiológicos que empieza a tener la persona cuando no tiene la sustancia. Entonces se presentan vómitos, fiebres, alucinaciones, todo eso porque el organismo primero se está desintoxicando y adicionalmente está necesitando la sustancia para funcionar, porque él mismo se ha cambiado, digamos, fisiológicamente para estar con la sustancia. ¿Cómo uno puede ir detectando que una persona se está convirtiendo dependiente a una sustancia? Es decir, hay algunas señales, porque lastimosamente en nuestra sociedad somos, yo utilizo como una especie de analogía, somos más bien del pensamiento tipo bracket y no frenillo. ¿A qué me refiero con eso? Somos muy reactivos a una situación, más no preventivos, ¿correcto? Y en la casa o en el colegio o en general con un amigo, uno puede de pronto darse cuenta si de pronto aquí esta persona está siendo dependiente de algo. Hay algunas señales, hay unos síntomas. ¿Cuál es el término correcto también que se utiliza para esto? No es tan fácil al comienzo porque digamos que lo primero que se empieza a ver con las personas que se acostumbran al uso de estas sustancias o que empiezan a utilizarla de forma muy seguida es que se presenta el abuso, que es otra forma también de clasificar las problemáticas que están relacionadas con el uso de sustancias, que el abuso implica no necesariamente dependencia, pero los dependientes sí tienden a abusar de las sustancias, y es cuando la persona digamos, no consume el alcohol, pero en el momento que la consume se emborracha, lo hace en momentos donde es muy peligroso que lo haga, entonces ahí la persona está abusando. Detectamos que esto se está pasando cuando la persona empieza realmente en cada momento necesitar estar consumiendo alcohol para funcionar en la vida normal. Entonces vamos a salir primero de rumba o no sé qué, ahí él tiene que estar consumiendo alcohol, lo primero que piensa es en la comprada del alcohol o de la droga de la que estemos hablando, empieza a dedicar mucho tiempo de su vida cotidiana en función de conseguirla, utilizarla y recuperarse de los efectos. Ahí empiezan a notar que esta persona tiene un problema de dependencia. Muy bien. Quiero que la producción me coloque en pantalla la diapositiva, pero la anterior, la donde desaparece esta, tal cual, no sé si ya la estén viendo en pantalla. Bueno, cuando ustedes me pasaron esta información de cómo estamos con las edades de inicio del consumo,
pues yo realmente me alarmé, digamos, me llamó poderosamente la atención porque encuentro que hay un indicador que nos muestra que la marihuana, el inicio del consumo a los 14 años, el cigarrillo antes de los 13 años, el alcohol desde los 13 años, y ya pues vemos que se embriagan antes de los 14 años, y esto pues empieza, pues a alguien le puede parecer, no, pero pues hace parte de la vida, está aprendiendo a manejarlo, y ahí quisiera hablar y conversar con la profesora Aida, y es, ¿incide la edad o el inicio del consumo de tabaco, de drogas, de alcohol, incide a futuro con algún tipo de adicción, de dependencia, o no podemos generalizar? Es decir, si un niño a los 12 años comienza a fumar cigarrillo, ¿va a fumar cigarrillo toda su vida? Bueno, Juan Camilo, esa pregunta que nos haces es muy interesante porque precisamente muchos estudios nos han revelado que el cerebro de un adolescente está en proceso de terminación del 15%, que es más importante para el desarrollo de su cerebro para la vida adulta, ¿no? Que es sobre todo pues esa corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a crear el criterio, las responsabilidades, el juicio de valor y todas estas cosas que se vienen desarrollando en esta última etapa de la adolescencia. Entonces estudios demuestran, y pues expertos en temas de adicciones nos han revelado que precisamente si se inicia el consumo antes de los 21 años de edad, hay una prevalencia mucho más alta de que la persona se vuelva adicto o dependiente a una sustancia, ya sea el alcohol, ya sea la marihuana, el cigarrillo. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso central y tu cerebro en particular, pues no se ha terminado de formar, no ha creado como esas sinapsis que necesita pues para poder tener un criterio mucho más adelante en donde no se genere una dependencia o una adicción. Entonces, claro que influye. Digamos que una de las recomendaciones que nosotros les damos en consulta y en asesoría a los padres de familia es que eviten el consumo de sustancias de sus hijos antes de los 21 años. Porque existe una prevalencia o existe un porcentaje o una probabilidad mucho menor de que sean adictos si inician después de los 21 años. Los estudios revelan que, claro, si a una edad más temprana hay digamos que hay un contacto con las sustancias, pues hay una mayor posibilidad de que la persona se quede enganchada a una sustancia. Muy bien. Y ahorita antes de retomar el tema de uso, abuso y dependencia, alguien muy cercano alguna vez me dijo, hablando de una persona que sufre una adicción, me comentó, porque claro, para uno desde afuera es muy fácil y muy sencillo decir, pero que lo deje, que ya no consuma más, No que tiene piense en su fuerza de familia. voluntad. Yo le dije, ahí está la voluntad, ¿cierto? Y esa persona precisamente me dijo, es que fue precisamente la voluntad la que tiene enferma. Es decir, el uso y el abuso le ha dañado la voluntad. Y claro, yo digo, ¿cómo puede un trago de alcohol o un tabaco o un cacho de marihuana dañar algo como tan etéreo denominado voluntad? En sus conceptos, en su experiencia, ¿cómo influye esto en la voluntad? En eso que conocemos, la decisión de decir, me lo tomo, no me lo tomo, me lo fumo, no me lo fumo. Mira, Juan Camilo, es muy interesante darnos cuenta que esto no se forja de la noche a la mañana. No quiere decir que a un adolescente yo le pueda exigir o pedir que tenga voluntad para un manejo como es una sustancia. Esto viene desde la niñez. Digamos que si nosotros miramos el ciclo vital, cada una de estas etapas de la vida necesita que tú te trabajes en un tipo de virtud dependiendo a la edad. Digamos, la voluntad se trabaja de los 2 a los 4 años de edad. ¿Tú cómo le educas a un niño de 2 a 4 años la voluntad? Enseñándole a que el no hace parte del repertorio de respuestas que tú le puedes dar a un niño. Recuerdo un caso de una persona adicta que llega a mi consulta y pues empezamos como a darnos el trabajo de ahondar dónde había empezado toda su compulsión por ciertas cosas. Y nos fuimos hacia su niñez y esta persona nos reportaba que cuando él tenía 2 o 3 años de edad, él comía y su madre, el niño decía más y su madre le daba más. Y entonces, ¿qué pasó?
nunca hubo medida y nunca hubo límites. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no empezamos a trabajar el tema de la voluntad desde la niñez, pues tú cómo le vas a poder decir a un adolescente, a un joven, di no al uso de una sustancia, di no a salir al parque, di no a ver ese programa, o sea, el no juega un papel fundamental. Di no a comer un helado en vez de una fruta. Este tipo de cosas que generan límites en los niños y en los adolescentes nos forjan una voluntad sólida. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo trabajamos, todo se nos va a volver una compulsión. Como decía Ángela, pues claramente la mayoría de personas que sufren una dependencia o una adicción sufren de un trastorno de compulsión. Es decir, que empiezan el consumo y llega un momento en que su organismo no puede parar. Entonces, digamos, en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos, tienen una frase, que si pues no la digo mal, es: uno no es suficiente y muchos no son bastante. Es decir, como que no hay límite. Uno no me sacia, pero tampoco puedo parar y poner el límite pues para darnos cuenta que esto me está causando daño. Muy bien. Hay que enviarle un saludo súper especial a todo el equipo de funcionarios, de colaboradores de la Universidad de La Sabana, quienes nos están siguiendo desde el vestíbulo norte aquí en la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias. Créanme que estamos pensando en cómo podemos hacer para que la gente esté aquí, digamos, nos pueda acompañar desde el mismo espacio, y obviamente a las cientos de personas que se están también conectando a través de nuestra plataforma. Quiero volver con usted, profesora Ángela, porque usted anteriormente nos habló del uso y del abuso. Y en algunos de los elementos o de la información que usted nos envió, nos habló de una estructura de uso, abuso, dependencia o adicción. Pareciera que es como una ruta, si lo interpreté bien. ¿Nos puede explicar eso que van a ver nuestros televidentes en pantalla, del uso, abuso, dependencia, adicción? ¿Cuál es esa ruta? Bueno, básicamente es una ruta en la que, digamos, inicia con la experimentación de las sustancias. Eso suele ocurrir en la adolescencia, como vieron en las edades de inicio, ocurre en estas edades. Entonces experimentan, básicamente la prueban, quieren saber qué es. Muchos se quedan con probarla. Hay otros que pasan a usarla, que es cuando salgo, cuando estoy con mis compañeros de paseo, cuando tengo ciertas actividades, empiezo a usar la sustancia o la uso para fines que necesite. No soy capaz de hablar con una niña, no soy capaz de salir a invitarla a algo, entonces tomo para poder hacerlo. Ahí es que empieza a usarla. Digamos que hay varios pasos que pasan al uso problemático, donde ya empieza a tener problemas con la sustancia, pero digamos que todavía no es diagnosticado como un abuso o una dependencia, pero ya empieza a tener problemas con el uso. Ya cuando pasamos al abuso, lo que te contaba, que la persona empieza a usarla en momentos que no debe ser utilizada, empieza a tener ya problemas, digamos, con la autoridad, porque entonces va conduciendo bajo los efectos de la sustancia y lo cogen, o roba la plata de alguien para poder utilizarla, o está la niña en una fiesta donde no conoce a nadie y toma sabiendo que se puede poner a ella misma en peligro. Ahí está abusando de la sustancia. Cuando se exceden en el uso, se emborrachan, se drogan demasiado, bueno. Y de ahí el paso a la dependencia pues está muy de cerca. Entonces ya cuando la persona definitivamente empieza a utilizarla seguido, cuando ya el organismo ya no es voluntad, ya no es si quiero o no quiero, ya es que le toca, ya es una enfermedad, o sea, ya es una cosa que él no controla. Pero usted mencionaba algo que me llama la atención y que seguramente es una de las preguntas que se puede estar haciendo nuestros participantes, y tiene que ver con el tema de qué puede llevar a alguien a quedarse enganchado. Y uno usualmente dice, no, es que tiene problemas, es que había violencia en su casa, casi que uno valida de alguna manera el uso, el consumo y el abuso de algún tipo de sustancia, sea alcohol, tabaco, etcétera, porque trata uno de encontrar alguna causal. Pero no siempre la persona aparentemente tiene algún problema, tiene alguna dificultad. Y ahí uno pensaría, bueno, van temas de personalidad, de identidad. En su experiencia, profesora Aida, que usted a lo largo del semestre pues trabaja con cientos de estudiantes en su materia y que obviamente le comentan, le comparten muchísimas situaciones. ¿Cuáles pueden ser esos factores clave que lleven a alguien
bueno, uno diría, con problemas, uno diría, bueno, que tiene problemas, pareciera, que no está bien, por supuesto, pero que aparentemente no tiene una situación muy problemática, incluso pareciera que su vida está perfectamente organizada en lo económico, en lo académico, que la lleve a consumir o abusar algún tipo de sustancia. Bueno, tenemos que mencionar, Juan Camilo, que pues claramente cada caso es particular, ¿no es cierto? Que hay características, como tú lo acabas de decir, hay características de personalidad que hacen o que hacen que una persona pueda tender más hacia una adicción o una dependencia. Por ejemplo, hay factores genéticos que no podemos desconocer. Entonces, si vengo de una familia donde mi abuelo era un adicto, un dependiente, puede que, voy a decirlo así muy coloquialmente, puede que era el borrachito del pueblo, pero pues no pasaba nada, nunca estuvo en un tratamiento de rehabilitación, nunca tuvo la necesidad de utilizar ansiolíticos para manejar la ansiedad del consumo, nunca sufrió un síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera, todos estos factores que se pueden llegar a presentar. Pero, por ejemplo, si hay una incidencia, si hay un consumo muy frecuente, un abuso por parte de un familiar, pues eso también tiene un componente genético. Digamos que ahí yo voy a tener una comorbilidad, es decir, tengo una mayor predisposición a que si yo me expongo a ciertas sustancias me pueda quedar enganchado. ¿Cuál fue el término que utilizó? ¿Comorbilidad? Comorbilidad, sí, es Okay. decir, como un factor de riesgo que me hace que yo tenga una posible tendencia a. Okay. ¿Qué pasa? Otro sería el aspecto del contexto. Si yo tengo un contexto que favorece el consumo, pues claramente voy a tener mayor predisposición si ya tengo este factor genético, pero en cambio tengo un contexto que favorece el consumo. Pero en cambio tengo unos rasgos de personalidad que hacen que yo sea, digamos, como decía Ángela, muy tímido, entonces a la hora de conocer a una chica yo necesito la sustancia, me tomo mis traguitos porque yo ya me siento más libre, me siento más tranquilo, estoy más suelto, entonces hago más uso de esta sustancia. Otro pues puede ser también factores familiares. Lo que decía Juan Camilo, puede que exista la familia, entre comillas, perfecta, que no hay, pero por ejemplo nunca se generan espacios para la expresión emocional. Okay. Entonces vemos que es una familia que o es demasiado permisiva. Entonces, no, pues es que el muchacho está pasando por la etapa del consumo de alcohol, dejémoslo que eso se le va a pasar. Ah, es que es normal que a los 13, 14 años pues consuma con sus amigos. No, claramente son factores que pues si nosotros los, digamos, analizamos en contexto, pues hay 5 niveles que ya se los vamos a poner en la siguiente diapositiva, que afectan, ¿no? La presión de grupo, por ejemplo. También los puede llevar a una iniciación del consumo muy temprano. Entonces vemos que no es solamente un factor, no es que yo diga una persona que sea tímida tiene mayor predisposición a ser adicto. Ajá. No, claramente digamos que es como una conjugación de factores que pueden hacer que hayan factores de riesgo para el consumo. En su opinión, profesora Ángela, la sociedad en la cual estamos promueve el consumo. ¿Usted considera que desde los medios, la publicidad, la moda, usted cree que de alguna manera se incita al consumo? Sí, de forma directa e indirecta, ¿no? Porque vemos, digamos, y es en todos los niveles de socialización donde se mueve el adolescente, lo vemos. Porque, digamos, factores de riesgo clarísimos a nivel de comunidad es esa como percepción de que está bien consumir, de que los menores de edad pueden salir y comprar el trago al papá, dice, no, es que me mandó mi papá a comprar el alcohol y entonces vengo a comprarlo y el tendero pues siempre lo ha hecho, entonces lo vende, pero es para él. En las novelas, en la publicidad vemos el consumo como muy normalizado entre nosotros, obviamente sobre todo de las drogas legales, ¿no? Sin embargo, con todo el tema de la marihuana, por ejemplo, con todo el tema de la marihuana medicinal y todo esto, tratando de demostrar que tienen ese proceso, el THC, que es, digamos, el componente de la marihuana, que es el que va a ayudar en otros temas médicos, sin darse cuenta, la misma forma de publicitar esto y de movilizar eso, hacen ver como si la marihuana no fuera dañina, como si no fuera un problema, como si fuera natural, como si fuera algo que no hace daño, porque es una matica, porque eso me lleva a pensar que hay gente que se escuda, pues consumidores, tanto de alcohol, de marihuana como de tabaco, y algunos legisladores en todo este tema de legalizar todo, por ejemplo el tema de la marihuana, que dicen
claro, es que es preferible legalizar y que consumas marihuana, que hace menos daño, es más natural, no tiene químicos, al cigarrillo. Eso es un argumento válido, es decir, es tan buena la marihuana que, pues, qué mal los que fuman cigarrillo. Así lo han tomado los jóvenes y jóvenes adultos y todo, que de hecho sí lo justifican desde eso, ¿no? Y pues es tan natural como el arsénico, como los hongos. O sea, es cualquier sustancia que está en la naturaleza, pues sí son naturales, pero hay unas que igual son veneno, igual hacen daño. Digamos que a nivel de los pulmones, de cáncer, de cosas ya en salud, la marihuana y el tabaco son muy parecidos, ambos producen cáncer, claro, el cigarrillo tiene otra cantidad de componentes cancerígenos que se le añaden, pero la marihuana sí genera un cambio de conciencia, genera una adicción, pues igual que el cigarrillo, porque el tabaco, la nicotina, ese componente también genera adicción, pero digamos, hay un cambio de comportamiento mucho más fuerte y mucho más evidente cuando consumes marihuana. De hecho, pues que tú manejas un carro fumando cigarrillo no es peligroso, que lo hagas bajo los efectos de la marihuana, sí, porque si tienes afectada la percepción, tienes afectadas las sensaciones, tienes afectado todo. Entonces, no es tan buena como dicen, que hay que tener claro que cuando hablamos de la marihuana medicinal estamos hablando del THC, de su componente que es utilizado para esas medidas, pero no es necesariamente el cacho de marihuana. Okay. Entonces, sí lo toman como es que es tan natural pero es que el tabaco también sale de las matas y uno mira y el LSD en origen también sale de la naturaleza y muchas de las sustancias, la heroína, todas esas salen de matas. De matas, de cosas. Las únicas que salen ya de laboratorio son cosas como el éxtasis, ¿sí? Que ya son químicas, que son, exacto, pero estas pues, naturales, hasta el arsénico. Pues bien, ahí va uno ya encontrando unos primeros elementos y hay una diferencia enorme entre la persona que decide hacer un uso no regular de algo y tomarse una cerveza, a alguien que ya comienza a abusar de esto y a volverse dependiente, por ejemplo. Y algo que me parece muy, muy, muy importante es que no necesariamente por ser natural es bueno. Es decir, es que hoy hemos caído en una tendencia, es que todo lo natural es bueno. No, espérese, no todo lo natural es bueno. Es decir, o si no, pues fumemos ortiga, que tal vez, o sábila, porque este tipo de cosas yo creo. Pero voy a ir con algunas de las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes. Y una va relacionada, lo hace María Carolina Chona. Muchísimas gracias por estar súper pendiente, María Carolina. Profesora Ida, ¿el uso de sustancias psicoactivas tiene que ver con los tipos de personalidad o modo de ser las personas? Es decir, el que es más tímido, reservado, achantado, fuma marihuana para explotar y ser mucho más extrovertido, y el que quiere vivir el mundo a 100, entonces consume cocaína. ¿Hay una relación entre personalidad y tipo de sustancia? Hay unos expertos, digamos, el doctor Efren Martínez, que es PhD en logoterapia y que ha estudiado mucho, él tiene además su centro de rehabilitación en Bogotá. Él dice que existe una gran, digamos, como una gran relación entre los tipos de personalidad y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas. Esto se ha, pues, digamos, como ratificado en muchos contextos y sí hay cierta relación. Entonces, pero dependiendo del tipo de sustancia. Entonces, por ejemplo, una persona que es muy extrovertida, muy tímida, que le cuesta mucho socializar, pues tiene, digamos, una mayor probabilidad de consumir un estimulante, ¿no es cierto? Algo que lo haga salir como de ese, ¿cómo llamarlo?, ensimismamiento que tiene la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que, digamos, tiene una fobia social, que es, digamos, ya un diagnóstico psicológico, pues, digamos, vemos que una persona con fobia social puede ser o puede tender mucho más, digamos, a usar el alcohol en los diferentes contextos, ¿no? Entonces, tengo parcial oral, pues me tomo mi traguito antes de entrar en el baño de la universidad para poder ir a contestar el parcial, ¿sí? Por ejemplo, un narcisista, digamos, algunos estudios demuestran que tienen una mayor alta probabilidad de consumir heroína, ¿sí? Porque los hace sentir como engrandecidos. Y digamos que hay un libro muy bueno que tiene Efren Martínez, se los recomiendo si a alguno le interesa profundizar, porque precisamente él hace esa relación entre sustancias con personalidad. Por ejemplo, una persona que es demasiado ansiosa busca un depresivo,
¿no? Ok. Algo que lo regule, por ejemplo, la marihuana. Entonces busca algo que lo haga sentir tranquilo, lo haga sentir como más calmado. La nicotina también, por ejemplo, una persona con una ansiedad bastante alta hace que pues haya un mayor consumo de nicotina. ¿Cómo se llama el libro? No recuerdo. Bueno, vamos Pero, a... lo vamos- pero bueno, sí, lo- lo ponemos luego en el del profesor Efrén. Efrén. Sin embargo, a mí me asalta una duda. Bueno, necesito un parcial, necesito presentar algo, entonces hago esto, y si es lo otro, entonces consumo aquello, y ahí pareciera que está mal. Pero ¿por qué si voy a volar en avión y le tengo miedo a las alturas, sí se valida que tome media botella de whisky? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Digo, igual estoy buscando algo, porque es solo una copa, porque no es una sustancia prohibida. ¿Qué opina la profesora Ángela al respecto? No, hay que diferenciar unas cosas y es que, digamos, el alcohol, sí, antes de los 21 años, antes de los 18, pues que aquí es nuestra edad legal, pero digamos que fisiológicamente antes de los 21, el alcohol y cualquier otra sustancia es absolutamente dañina para la persona, entonces ahí no justifica para ninguna acción. Después de los 21, tomarse una copa de alcohol, una copa de vino, una copa de aguardiente o una copa de whisky, lo que sea, para pasar un rato tranquilo, para relajarse, eso no te va a hacer daño. Sí, claro, si no tienes una carga genética que sí te, digamos que sí te pone alarmas en que eso sí te puede causar a ti pues, quedarte con una dependencia. Pero entonces, por ejemplo, tomarse un whisky antes de que empiece el avión y eso, es un depresor del sistema nervioso central, sí te va a tranquilizar, sí te va a ayudar con los nervios. En ese sentido, el alcohol es la única sustancia que tomarse uno no te va a hacer daño, o sea, no te va a generar tampoco tanto, a no ser que tengas esta carga genética, donde sí haya un problema, digamos, de vulnerabilidad hacia ese tipo de cosas. En cambio, un cacho de marihuana sí te puede generar daños y, digamos, si tú tienes una vulnerabilidad para una esquizofrenia, un cacho de marihuana te lo puedes, activar, te lo desencadena. O una inyección de heroína y te puede causar todo tipo de males y de daños fisiológicos y todo eso. Entonces, esa es la gran diferencia, ni siquiera solo porque sea legal o ilegal, porque el tabaco, un solo cigarrillo ya te está causando problemas en los pulmones, ya empieza a tener esos efectos fisiológicos. Entonces, esa es, digamos, la diferencia con el alcohol, sin justificar que el alcohol sea bueno sobre todo para adolescentes y personas pues, que tengan esta vulnerabilidad hacia una adicción. Muy bien, el tiempo pasa volando y ya nos van quedando solamente 20 minutos de programa y quiero cerrar esta parte ya en donde vimos el tema de adicción o dependencia, el tema del uso, el abuso y la dependencia, el tema de cómo reconocer cuando hay un problema, un poco la relación que puede existir entre personalidad y tipo de sustancia que se consume y los factores que pueden motivar el consumo en algunas personas. Quiero cerrar con una pregunta para la profesora Aida para que ya entremos de lleno al plano de los factores de riesgo y de protección y que hablemos especialmente del tema desde la familia, que es la que nos convoca el día de hoy. Nos pregunta Ana Ocampo, muchísimas gracias Ana por su pregunta. ¿Cómo ayudar a un adicto a reconocer que necesita ayuda? Bueno. ¿Es la pregunta del millón o de sí, los 2 millones? No, del millón. Bueno, primero que todo es muy importante, digamos, resaltar que una persona que tiene un problema de adicción, su primer síntoma es que no reconozca que tiene un problema de adicción. O sea, siempre, y esto no es la primera vez que lo escuchamos. Usualmente. El primer síntoma es decir, a mí no me pasa nada. Yo puedo controlarlo, yo dejo de tomar cuando yo quiero. Es más, póngame un plazo. A mí en consulta muchos pacientes me dicen, doctora, póngame un plazo. Y listo, yo se lo cumplo. Pues claramente la persona adicta, que ya, como decía Ángela, ha despertado en todo su organismo una dependencia no solo fisiológica, sino psicológica a la sustancia, porque es que claramente no es solamente lo fisiológico, porque claro, lo fisiológico, digamos que es el mayor desencadenante, pero también hay unas recompensas psicológicas que lo llevan a consumir. Sí, por ejemplo, la persona que les ponía el ejemplo del tímido. Sí, pues claramente él ya va a llegar a un punto en que va a sufrir de un síndrome de abstinencia que pues en algunos casos los lleva a hospitalizaciones,
que los lleva a encalambramientos, a una manifestación fisiológica muy fuerte de la ansiedad, pero también hay una recompensa psicológica. Un adicto no consume porque sea rico. ¿Sí? Muchos viven un infierno, ¿sí? Muchos viven unos infiernos, unas situaciones muy desagradables con el consumo. ¿Por qué? Porque no es solamente que se estén afectando su propia salud, sino que esto ya les genera disfuncionalidad en el trabajo, que ya les genera lo que decía Ángela, que yo ya me esté sacando las cosas de mi casa para ir a comprar la sustancia, que yo deje de pagar la seguridad social por ir a consumir, o que yo falte al trabajo, los problemas familiares en que pues llevo 20 días consumiendo y nadie sabe de mí. Es decir, no solamente son las recompensas fisiológicas, sino las recompensas psicológicas que tiene el consumo. Ahorita con el ejemplo que usted colocaba, hace muchos años cuando yo iniciaba mi vida laboral, trabajé en un medio de comunicación y había un compañero que siempre olía a aguardiente, siempre, desde las Eran 8 de la dulces de mañana, anís. no, era aguardiente, me contó un primo que era olor a aguardiente. Olía a aguardiente desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche que salíamos, todo el tiempo, pero nunca lo veíamos como ebrio, digo, siempre le preguntábamos, ¿estuvo tomando anoche? No, nada, o sea, uno veía como un comportamiento muy normal. Y dio la casualidad que un día, después de varios meses, ya uno como que se habituaba, huele a aguardiente. Un día del baño allá de la oficina quedó como sonando la salida de agua. Entonces yo entré al baño, destapo ahí el cosito donde va y ahí estaba media botella, digamos, de aguardiente. A mí la primera impresión que me causó eso fue como de pesar, como de... Primero lo pillé. Ya descubrí dónde está, digamos, acá el origen del tema. Dos, lo segundo que pensé, no le voy a decir a nadie porque, tenaz. Pero lo tercero que se me vino a la cabeza fue como un sentido como de lástima, de decir, mire a lo que puede llegar alguien para estar consumiendo algo, para estar tomando, de estar comprando licor y estar escondiéndolo en la cisterna del baño y todo eso para cada vez que entraba al baño. Y claro, después até caos y decía, con razón yo veía que entraba muy seguido, que estaba muy seguido en el baño y este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde uno piensa, si yo que no era familiar ni nada y me causó como dolor y pesar, ahí es donde quiero que entremos a analizar algo que se habla muchísimo y es, ¿una familia se vuelve coadicta de un adicto? Es decir, ¿qué se entiende por esa coadicción? Que no necesariamente es el consumo como tal, sino, profesora Ida, ahí la familia se puede volver un factor que promueve o que realmente puede llegar a ser barrera para este tema. Bueno, quisiera terminar de responder la pregunta anterior que nos hacía Ana, pues para que no nos quede como allí faltando, y ya te respondo esta pregunta, Juan Camilo. En primer lugar, pues lo que usualmente hace una persona que pues ya ha tocado muchos fondos, como decía Ángela, usualmente la persona reconoce que está teniendo esta dificultad y digamos que yo siento que ese es el punto de quiebre y allí es donde se puede hacer algo. Cuando ya la persona se da cuenta que es adicta, allí es donde se puede ayudar, ¿no? Pues en primera instancia conozco muy pocas personas que han salido solas de una adicción o una dependencia. Digamos que solo es muy difícil, a menos de que tú cuentes con una red de apoyo súper fuerte, que te brinde todo el apoyo y que te dé como, digamos que aquellas medicinas, entre comillas, emocionales y de soporte que tú necesitas. Pero digamos que usualmente una persona que tiene una dependencia y que tiene estas respuestas fisiológicas necesita un proceso de desintoxicación y de rehabilitación, porque no solamente es dejar de consumir. ¿Sí? Antes de iniciar ahorita la cátedra estábamos precisamente hablando con Ángela que no es lo mismo hablar de sobriedad y abstinencia. Una persona puede abstenerse de tomar, pero no vivir en sobriedad con respecto al alcohol o cualquier narcótico. Yo puedo dejar de consumir la sustancia, pero puedo vivir con la ansiedad del consumo 24/7. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa dependencia psicológica hace que yo esté necesitando la sustancia y lo canalizo por otras maneras. Por ejemplo, es muy común que después de procesos de rehabilitación, digamos, la ansiedad se canalice, pues que a mí no me parece, a mí, en mi modo de ver,
personal por ejemplo, con el tema de la sexualidad desordenada. Entonces cambian una dependencia por otra. Entonces, pues bueno, ya no consume alcohol, ya no consume marihuana, pero cada noche se acuesta con una mujer distinta. Pues digámoslo así muy escuetamente. Entonces, creo que necesitamos es trabajar sobre la sobriedad, que es cómo vivir, cómo cambiar de estilo de vida y que te permita a ti tener herramientas para adaptarte a una vida sin consumo. ¿Sí? Porque claramente una persona que es adicta o dependiente no puede volver a probar la sustancia. No es que no deba, no puede. No puede porque inmediatamente ya hay... Evidentemente allí, pues digamos que en rehabilitación esto se llama recaídas. Entonces, evidentemente, si tú tienes una recaída, es volver a punto cero de tu proceso de recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí se vuelve a disparar todo el tema fisiológico y es estar en punto cero. Entonces allí vamos a tener que volver a empezar todo este proceso. Hay que hacer una reeducación de nuestros hábitos. Entonces, digamos, lo que se le recomienda a las personas que han vivido un proceso de desintoxicación, de rehabilitación, es que busquen canales que sean sanos para manejo de la ansiedad, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Hagan muchísimo ejercicio, métase a un gimnasio. Si usted es una persona introvertida, haga un curso de teatro que le proporcione herramientas para poder relacionarse mejor. Otro de los factores es generar de riesgo como otra especie de otros rutinas, hábitos, otros hábitos que empiecen a llenar sí, emocionalmente, psicológicamente, fisiológicamente, digamos, lo que anteriormente se llenaba con la algo, recompensa la positiva recompensa. Muy bien. que se encontraba con el consumo. Ahora sí, el tema desde la familia. ¿Qué Bueno, rol juega aquí la familia? Listo, entonces, ahorita tú estabas hablando de coadicción o codependencia. Usualmente cuando una de las personas de la familia es adicta, es muy común que la familia se vuelva codependiente. ¿Por qué? Porque viven en función de la persona que está sufriendo la dependencia. Entonces es muy común que las personas alrededor se vuelvan lo que nosotros los psicólogos llamamos hipervigilantes del consumo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no has llegado? ¿No puedes salir solo? Y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita también, digamos, desde toda la teoría sistémica, pues se necesita también un trabajo desde la familia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en procesos de rehabilitación se invita a la familia a participar en estos procesos porque precisamente se dan cuenta que allí había un factor que en su momento pudo haber sido de riesgo y cómo podemos volver ese factor de riesgo como un factor protector para la rehabilitación. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una familia que es sobreprotectora o autoritaria o todo lo contrario, que favorece el consumo, pues digamos que va a ser allí un factor que está, digamos, como determinando también la conducta de la persona. Entonces, si hay una codependencia, también los padres de familia o los hermanos necesitan tratamiento. Muy bien. Dentro de lo que van a ver en este momento nuestros participantes, que tiene que ver con los factores protectores, porque ahí es donde vienen un poquito las claves. Creo que ustedes nos han desglosado muy bien todo este contexto para que podamos llegar ya bien a los factores protectores, y ahí vemos a la familia, al colegio, a los individuos y sus pares. Comencemos, profesora, bueno, sigo con usted, profesora Aida del Instituto de la Familia, con el tema de la familia. Ahí cómo juega la familia un factor como de entorno o protector. Bueno, pues como lo hablábamos hace un momento, Juan Camilo, pues todo inicia desde la infancia. Creo que nosotros no podemos venir a intervenir sobre una familia, digamos, que está sufriendo una problemática de adicción, solamente atacando el foco de la adolescencia, porque claramente nos hemos dado cuenta que si no hemos creado un apego familiar, oportunidades para las implicaciones de la familia, digamos, es muy importante también que se generen límites, ¿no? Que pongamos límites, que en la familia sepamos decir un no, generar espacios de expresión emocional. Esto nos va a ayudar a que sean factores protectores. Digamos, la expresión emocional nos previene, por ejemplo, de situaciones de bullying, que vemos que es un factor de riesgo para el consumo en adolescentes. Nos previene de una timidez extrema. Si yo no conozco cómo es mi hijo, no puedo, digamos,
darle herramientas para que pueda, como, sí, socializar mejor. Si yo me doy cuenta que mi hijo es tímido, pues yo ya ataco ese foco. Digo, bueno, vamos a hacer cosas que le permitan a él socializar mejor. Creo que conocer a los hijos es la mejor herramienta. De prevención. El deporte. El deporte, crear hábitos saludables. Bien, porque ahí lo que están viendo nuestros participantes en pantalla, pues ven que la familia se vuelve o se convierte en un entorno protector, pues gracias al apego familiar, es decir, el diálogo, la comunicación, el cariño fraterno, el cuidado y la orientación parental, que la familia pues usted muy bien lo mencionaba, es decir, conocer a los hijos es un factor que puede, pues, lleva a proteger y a reconocer en cada uno sus virtudes, creencias saludables, hábitos saludables, altas expectativas parentales, es decir, manejo de la autoestima, manejo del amor propio, digamos, desarrollar todo eso también, ¿no? Tener un equilibrio, Juan Camilo, creo que es muy importante también decirle a los padres de familia que nos están viendo es que debemos tener un equilibrio entre la autoridad y el afecto. Okay. ¿Por qué? Porque pues muchas veces por creernos padres modernos, entonces decimos, no, nuestros hijos, yo no le voy a pegar, o no lo voy a corregir, o no lo voy a castigar, bueno, claramente. O no le hablo duro. O no le hablo duro porque pobrecito. O quiero que tenga todo lo que yo no tuve. Exacto, y precisamente en ese, digamos como que en esa necesidad de darles a nuestros hijos lo que nosotros probablemente no tuvimos, digamos que nos excedemos, ¿no? Entonces nos volvemos lo que yo comúnmente llamo padre blandito, ¿no? Entonces nos volvemos permisivos, o nos vamos al otro extremo, sobreprotectores, autoritarios. Entonces creo que es tener un balance entre la autoridad y el afecto que es propio de la crianza, de las pautas de crianza que necesitan nuestros Conocimiento, hijos. parentalidad positiva, autoridad y afectividad. Sí. Muy bien. Profesora Ángela, ¿y el colegio? Aquí el colegio, ¿no? Uno diría difícil porque pues en el colegio es cuando se relacionan con los pares, cuando empiezan a conocer nuevas cosas, pero desde el sector educativo del colegio, ¿cómo se puede convertir en un factor protector? Bueno, dentro de todos los estudios que nosotros hemos hecho sobre factores de riesgo y protección asociados al consumo de sustancias, nosotros evaluamos siempre los 5 niveles de socialización, que es los que habíamos hablado anteriormente, que son el individual, el de pares, el colegio, la familia y la comunidad en la que está el individuo. Y digamos del colegio lo que nosotros encontramos, pues al lado de los factores de riesgo, los de protección son sobre todo cuando encontramos un colegio de calidad, no necesariamente hablando de que sea pues las mejores instalaciones con el más costoso, sino que tenga una calidad en su formación, una calidad en la formación de valores, que sean integrales, que el colegio, digamos, disponga de los suficientes profesores para cubrir a los alumnos, que haya un ambiente agradable para ellos, y otras cosas muy importantes es, por ejemplo, que se les dé las oportunidades a los adolescentes de participar en actividades prosociales, que eso les va a dar a ellos herramientas después para ejercerse, para ejercer este tipo de comportamientos fuera de la escuela, fuera del colegio, en otros ámbitos donde aprenden la empatía, el trabajo en equipo. Y no solo darle las oportunidades, porque muchas veces los colegios tienen las oportunidades, pero no se reconoce a quienes participan o llevan a cabo esas actividades. Y termina reconociéndose al que toma, al que hace el chiste malo, al que se para y hace el juego desagradable, al que dice las groserías, al que oye la música fuerte, ese se termina reconociendo más que aquel que está participando en el comité ambiental, el que va a las cosas a los voluntariados, el que está. Entonces, el colegio tiene que reconocer esto para que realmente ellos entiendan que es que están haciendo algo bien. Y obviamente estándares de comportamiento muy claros también desde el colegio, los mismos límites que se ponen en casa se ponen en colegio, donde el saltarse una norma pues tiene unas consecuencias claras, sin pasar al autoritarismo, que tampoco o sea, se trata veo de que eso. Hay una relación también, o sea, así como en casa hay autoridad y hay afecto, digamos, es doble A. En el colegio también tiene que haber eso, autoridad, pero también afecto en el sentido de reconocer a ese estudiante como persona también. Exacto. ¿No? Y acordarnos que autoridad desde la familia y desde el colegio y desde todas partes, la autoridad no es tratar duro al niño ni al adolescente, no es castigarlo, no es
La autoridad es un tema de límites, es un tema de propuestas, de claridad en los estándares de comportamiento, en unos valores claros, unos principios claros. Eso es autoridad, lleno de afecto, lleno de amor. Siempre que, yo creo que una cosa importante es que uno siempre que va a hablar con su hijo y tiene que corregirlo, acordarse que prima el amor, por encima de tener la razón, por encima de ser autoritario, por encima de hacer una enseñanza al castigarlo, es prima el amor y como te amo, quiero que entiendas y comprendas por qué lo que está pasando no es correcto. Amor y disciplina no son opuestos, Exacto. pueden ir de la mano. No son opuestos en ningún momento, que la gente tiende a confundirlo y se termina volviendo autoritaria. Entonces pegar el grito, pegarles, se vuelve como la forma en que yo pongo el límite. Y ese límite compuesto así, lo único que genera es rebeldía. Okay. Genera todo lo contrario de lo que el papá quiere lograr. Entonces, eso es súper importante también. De hecho, y déjame cerrar aquí con eso, es una de las investigaciones que nosotros hicimos fue el análisis entre el conflicto familiar y el consumo de sustancias y cómo jugaban unas variables importantes ahí, que era las emociones que el adolescente siente frente a este conflicto familiar, que son emociones negativas, y cómo las expresa a través de comportamientos como la búsqueda de sensaciones, que lleva inmediatamente al consumo. Entonces, ese tipo de cosas es importante entenderlas porque es que el adolescente se siente mal cuando lo gritan, cuando en la casa se insultan, cuando no tiene la oportunidad de estar en un ambiente tranquilo, y él no sabe expresar esta emoción negativa y termina exteriorizándola a través de conductas como el consumo de sustancias, y otras conductas de riesgo. Y otras conductas. Y creo que hay un factor, se me viene a mí a la cabeza también, y es dentro del trabajo que se hace desde casa, con autoridad y afecto, y desde el colegio también, en ese gran binomio familia-colegio, el tema de recobrar el valor de lo que es la amistad, la formación de la personalidad, para no dejarse llevar por la presión social, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto, profesora? Sí, claro, digamos que allí vemos que una de las cosas que, pues digamos que tenemos que ver antes de saber qué está pasando con este individuo que consume es qué lo llevó a consumir. Sí, claro, una de las cosas que vemos en los adolescentes, y me imagino que Ángela dentro de los estudios e investigaciones que han realizado, que se ve que es uno de los factores mayores de riesgo es la presión social. Usted va a ser el bobo del salón que no toma. Usted... Sí, no. Y una cosa importante ahí es que algo que hemos identificado es que el adolescente no reconoce la presión social como presión social. Sí. De hecho, cuando les preguntamos abiertamente, ¿a usted lo presionan sus compañeros para...? No, yo no siento ninguna presión. Entonces, pero empiezan a decir, pero es que si yo no tomo no me invitan, si me aíslan, es que yo tengo que... No me vuelven a llamar. Exacto, no me invitan a la fiesta. Pero no lo reconoce como presión social, como presión. Lo nota es como una dinámica propia. Como una dinámica, exactamente. Lo que hace más difícil el manejo, ¿no? Claro, porque los adultos les hablamos de la presión social y ellos no la ven. Okay. Bueno, se nos fue el tiempo muy rápido en esta ocasión. Creo que queda un tema muy importante para que lo sigamos analizando. Lo primero que debemos reconocer todos nosotros es que hay diferentes factores que pueden llevar a que una persona se vuelva dependiente de una sustancia. Además de eso, pueden haber muchísimos motivos que lleven a alguien a consumir, abusar y volverse dependiente. El primer gran síntoma o la primera gran muestra que puede haber un problema en casa es que o que hay un problema de una persona dependiente a una sustancia, es que no reconoce que eso está sucediendo, y ahí es donde entramos los diferentes actores sociales a tener un papel fundamental. En primera instancia, la familia, que con afecto, que con amor, que con cariño puede, y conociendo a sus hijos y dialogando con ellos, va a encontrar los mecanismos para que con autoridad y con afecto y con conocimiento de la persona, pues se convierta en el primer factor de protector. El colegio, que es ese apoyo a la labor educativa de la familia como agente natural, educador de sus hijos, el colegio también tiene que abrir los espacios, tiene que ejercer la autoridad y también la afectividad con la disciplina y trabajar de la mano con los padres de familia en el manejo de estos temas. Y definitivamente los amigos juegan un papel fundamental.
la presión social está ahí, es latente, ellos no la reconocen, pero debemos formar a nuestros hijos, tanto en la casa como en el aula, debemos para que recobren lo que es el valor de la amistad y especialmente debemos aprender todos a decir no para que ellos aprendan a decir no y no se dejen llevar por las corrientes que a veces son bastante, digamos, pesimistas frente a este tema. Profesoras, muchísimas gracias por acompañarnos. No, con muchísimo Gracias, gusto, Juan Camilo. Nos vemos en el mes de noviembre con la última cátedra de familia de este año. Vamos a hacer un cambio de formato para que estén súper pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a hacer nuestra próxima transmisión a través del Facebook del Instituto de la Familia, que es Instituto de la Familia-Universidad de La Sabana. Allí utilizaremos esta plataforma. Les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos en un mes en una próxima cátedra de familia.